Hola a todos, hoy vamos a hablar sobre la clasificación de las oraciones simples. Acompáñenme. Tenemos que las oraciones simples se clasifican en dos grandes grupos, cualitativas y predicativas. Las oraciones cualitativas son aquellas que expresan una cualidad del sujeto, de la cosa o del sustantivo del cual se esté hablando. En cuanto a las predicativas, son aquellas que, como el nombre lo indica, predican algo de aquel sujeto, es decir, nos están indicando una acción del sujeto. Estas predicativas se dividen en tres: activas, pasivas y pasivas reflejas. A su vez, las predicativas activas se dividen en oraciones transitivas, intransitivas e impersonales. Veamos una clasificación. Recordemos que una oración simple es aquella que consta de un solo verbo conjugado o está formado por una perífrasis verbal. Ahora bien, de acuerdo con ciertos criterios se pueden determinar diferentes tipos de oraciones simples. Ahora vamos a ver esta tipología dependiendo a aquellos criterios. Tenemos el primero, según la actitud del hablante. Uno de estos criterios es muy importante, ya que nos enuncian en una oración que el emisor utiliza cierta entonación y ciertas palabras que indican al receptor la intención del emisor y su actitud respecto a lo que comunica. Es decir, nos centramos en la intención y el tono que tenga el hablante a la hora de expresar un mensaje. Con base en este criterio, las oraciones pueden clasificarse así. En oraciones enunciativas, es cuando el emisor presenta un hecho real o que se presume que sea real, es decir, una oración en donde se comunique un hecho, un suceso, algo que ha pasado o que está sucediendo. Estas oraciones enunciativas pueden ser afirmativas cuando se afirma algo. Por ejemplo, el cazador descubrió la cueva de Altamira. O puede ser también negativa, cuando el emisor niega algo. Por ejemplo, en las cavernas de Altamira no se puede tomar fotos. Oraciones interrogativas, cuando el emisor quiere consultar a otra persona o cuestionarse a sí mismo a través de una pregunta. A su vez, estas oraciones interrogativas pueden ser directas si tienen una forma de pregunta. Por ejemplo, ¿te gustaría conocer la cueva de Altamira? Entonces, la particularidad es que va dentro de los signos de interrogación. O puede ser indirecta si tiene forma de oración enunciativa. Me interesa saber qué representan las pinturas en las paredes. Es indirecta y la podemos identificar porque tiene el qué interrogativo, es decir, el que tiene la tilde, y no tiene signos de interrogación. Oraciones exclamativas. En este tipo de oraciones el emisor manifiesta sorpresa o admiración. Recuerden que siempre va a ir dentro de signos de admiración. Por ejemplo, perfecto, lo lograste. En cuanto a las oraciones dubitativas, aquí el emisor expresa duda respecto al enunciado que está comunicando. Por ejemplo, quizá resuelva el misterio de la caverna de Altamira o quizás llueva hoy. Exhortativas. En estas oraciones el emisor comunica un mandato, un ruego o una exhortación. Es decir, siempre va dirigida a dar órdenes. Observa estas fotos. Segunda clasificación. Oraciones simples según la naturaleza del predicado. De acuerdo con el tipo de predicado que puede tener una oración, las oraciones simples pueden ser oraciones copulativas, que son aquellas oraciones que tienen un predicado nominal, lo podemos representar con PN mayúscula,
o sea, aquellas en las cuales el núcleo del predicado es un sustantivo o un adjetivo. Estas oraciones se construyen con los verbos ser, estar o parecer y un atributo que funciona como núcleo del predicado. Veamos un ejemplo. La cueva de Altamira es asombrosa. Aquí el núcleo del predicado es asombrosa. Este es el predicado nominal. En cuanto a las oraciones predicativas, son aquellas oraciones que tienen un predicado verbal, es decir, que el núcleo del predicado es el verbo. Por ejemplo, la cueva de Altamira se denomina la Capilla Sixtina del Arte Rupestre. Las oraciones predicativas se construyen con verbos predicativos, es decir, con verbos que se conservan plenamente su significado y que funcionan como núcleo al sintagma verbal, que funciona como predicado. Por ejemplo, en este ejemplo es el verbo denomina. Otras clasificaciones de las oraciones simples. Además de los anteriores criterios que pudimos ver para clasificar las oraciones simples, existen otros y vamos a verlos. Por la presencia o ausencia de complemento, las oraciones simples pueden ser oraciones transitivas, cuando las oraciones tienen un sujeto y un objeto directo. Veamos el siguiente ejemplo. La hija del cazador descubrió las pinturas. El sujeto es la hija del cazador. ¿Cuál es el predicado? Descubrió las pinturas. Allí el objeto directo es las pinturas. ¿Cómo hacemos nosotros para identificar el objeto directo? Le preguntamos al verbo, ¿qué descubrió la hija del cazador? Esta respuesta es las pinturas. De esta manera sabemos que es el objeto directo. En cuanto a las oraciones intransitivas, son aquellas oraciones que tienen sujeto pero no tienen un objeto directo. Es decir, no sabemos cuál es el objeto directo. Por ejemplo, los turistas salieron hace 2 semanas. Sujeto, los turistas, y el complemento circunstancial o de tiempo es hace 2 semanas. Si yo le pregunto qué hicieron los turistas, no podemos saber porque la oración no me está ofreciendo ese objeto directo. Y tenemos las oraciones impersonales, que son aquellas que no tienen sujeto expreso, ni sobreentendido, ni complemento directo. Por ejemplo, aquí hace mucho calor. No tenemos un pronombre o un sujeto que nos indique quién realiza la acción. Lo mismo, llovió en la tarde. Si el sujeto ejecuta o no la acción verbal, las oraciones pueden ser activas, cuando el sujeto de una oración ejecuta la acción verbal. Por ejemplo, el cazador y su hija revelaron al mundo su descubrimiento. El cazador y su hija corresponde al sujeto. ¿Qué acción están realizando? Revelar al mundo su descubrimiento. También pueden ser pasivas, cuando el sujeto de una oración no ejecuta la acción verbal, sino que la recibe. En este caso se la están adjudicando a aquella acción. Por ejemplo, el descubrimiento fue revelado por el cazador y su hija. Nos damos cuenta en un principio que el sujeto cambia de posición y en este momento le están adjudicando. Un descubrimiento fue revelado ¿por quién? Por el cazador y sus hijas. En el siguiente ejemplo, lo sublime del hombre es representado por el arte. Acá nos estamos dando cuenta que el sujeto es el hombre. ¿Qué es lo sublime del hombre? Aquello que es representado por el hombre. Recuerden que las oraciones pasivas siempre van a tener la particularidad de esta palabrita, por. Por el uso de pronombres reflexivos, la oración puede ser oraciones reflexivas cuando el sujeto realiza y a la vez recibe la acción expresada por el verbo. Por ejemplo, el cazador se escondió.
¿Qué hace el cazador? Está ejecutando una acción que es esconderse y a la vez que recibe esa misma acción, una protección, un escondite. Otro ejemplo, mi hermana se maquilló para la presentación. En un principio ejecutó una acción que es maquillarse para recibir de esa misma acción, que es que estar bien presentada para el evento. En cuanto a las oraciones recíprocas, son aquellas cuando la acción es ejecutada y recibida mutuamente por dos o más sujetos, es decir, es el dar y el recibir. Por ejemplo, los participantes se saludaron respetuosamente. Si yo saludo a alguien, voy a recibir recíprocamente el saludo de esa persona.